acuerdo al estudio realizado por Semáforo Delictivo, un proyecto ciudadano de evaluación y prevención social de la violencia en el país, 8 de los delitos de alto impacto tuvieron un incremento en el primer trimestre del 2017. Entre ellos, el robo a negocio, 47%, extorsión, 30%, homicidios, 29%, secuestro, 18% y robo de vehículo con violencia, 13%. En la Ciudad de México, este incremento fue de los más bajos. Robo a vehículo y a casa y negocio incrementaron en 6, 8 y 19%. El director de Semáforo Delictivo indicó que es necesario tomar decisiones respecto a la regulación de drogas para reducir la violencia. Escuchemos. En México, no sé si han escuchado ustedes, pero si México no está listo para regular las drogas. Pues esto es tanto como que el médico le diga a una pobre paciente ahí con cáncer, que le diga, usted no le podemos extirpar el cáncer hasta que usted no esté sana. O sea, queremos un país perfecto y sano y en paz para poder regular las drogas. No, pues ya, entonces ya para qué. Necesitamos quitar el cáncer y luego funcionarán.